Muy, pero muy buenos días. Les bendigo en esta mañana preciosa, hermosa que el Señor nos ha otorgado, nos ha dado en este día. Y precisamente hoy estaba en esta madrugada compartiendo por medio de las redes sociales que tu dolor será la plataforma que Dios utilizará para libertar a muchos del cautiverio espiritual en que ellos se encuentran. Hermano, hermana, estamos viviendo y seguimos viviendo tiempos bien difíciles, tiempos donde el enemigo realmente se ha levantado para hacernos la guerra. Y Dios ha permitido muchas veces que esto suceda en nuestra vida, no para mal, sino para bien. Dios permite muchas veces que pasemos los procesos terribles que estamos viviendo, que pasemos los desiertos terribles que pasamos para enseñarnos grandes lecciones. Y muchas veces hay personas que realmente no entienden o no creen que hay un mundo espiritual, así como hay un mundo natural. Entonces dejan que el enemigo controle sus mentes, controle sus hogares, sus matrimonios, sus finanzas, o sea, todo en nosotros. Y hasta que tú no aprendas a cómo pelear esta batalla, y la batalla, la guerra se pelea con inteligencia. Y la palabra de Dios nos enseña que obviamente no es en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Espíritu Santo de Dios. Pero para que Dios pueda pelear estas batallas por nosotros, por nosotras, tenemos que llegar a un punto en nuestra vida, y te voy a ser muy sincera, a de que cuando Dios va a pelear una batalla por nosotros y nosotros oramos y nosotros pedimos y decimos: Señor, trata con nuestros enemigos, calla la boca del maligno, haz esto, haz aquello, Dios primero va a tratar contigo. ¿Cómo tú puedes decirle y pedirle a Dios que trate con la boca de tus enemigos si tú eres una persona que está viviendo en pecado, si eres una persona que está mintiendo, si eres una persona que estás en contra de todo lo que la palabra de Dios dice? Entonces, ¿con qué derecho tenemos nosotros de decirle a Dios: pelea por nosotros, haz esto, calla la boca del enemigo? Y tu palabra dice que no se meterán con el ungido de Jehová. ¿Cómo Dios te podrá defender? Y cómo Dios, siendo un Dios justo y recto, va a hacer la guerra por ti cuando tú misma no estás haciendo la guerra por ti misma, cuando no hay cambios en tu vida, cuando no hay frutos? Entonces, cuando la palabra de Dios dice que ninguna arma forjada prosperará contra nosotros y que toda lengua será condenada, esto quiere decir lo que es el contexto de la palabra es que sí, Dios condenará toda lengua que se levante contra nosotros, ninguna arma forjada prosperará contra nosotros cuando nosotros no tengamos puertas abiertas, cuando nosotros estemos haciendo y caminando correctamente. Porque ¿cómo me puedes decir a ti que Dios va a ir a acusar a tu acusador cuando tú eres una persona mentirosa, cuando tú has hecho lo malo y acusas al otro de que está haciendo lo malo? Acuérdate que la palabra de Dios también nos señala que doble condenación habrá para los que sabemos hacer el bien, seguimos haciendo lo malo. Hermanos y hermanas, tenemos que venir a un momento en nuestra vida y a verdaderamente meditar. Dios sí quiere pelear por nosotros, la palabra lo dice. Dios dice que Él nos guardará en completa paz aquellos cuyos pensamientos en Él permanezcan. Sí dice en la palabra de Dios que Él peleará por nosotros. Todo esto lo dice y es verdad, son promesas bíblicas. Pero para que estas verdades se activen en nuestra vida, tenemos que empezar a lidiar con nuestra alma, con nuestras emociones, con nuestro corazón. ¿Qué estamos haciendo nosotros verdaderamente para abrir puertas al enemigo? ¿Qué estamos haciendo nosotros para cambiar? Porque pedimos y pedimos y pedimos y somos como niños, ¿no? Como esos niños que piden todo el tiempo y no crecen. Entonces pedimos a Dios y demandamos de Dios, mas nosotros no ponemos de nuestra parte. Pedimos a Dios que haga algo y nosotros seguimos viviendo como se nos da la gana, de la manera que queramos, y después decimos: Dios, ¿por qué lo permitiste? ¿O por qué permitiste que ese enemigo se levante a hablar contra mí? Si yo soy tu hija. Bueno, nosotros somos hijos y hijas de Dios, pero ¿qué pasa? Dios no es un Dios injusto.
Dios va a hacer justicia cuando la merezcamos. ¿Y sabes por qué? Porque Dios va a hacer primeramente justicia. Como dice la palabra de Dios, el juicio empezará por nosotros. Nosotros que conocemos la palabra de Dios, nosotros que caminamos en la autoridad dada por el Espíritu Santo a nuestra vida, por nosotros empezaremos. Hermano, hermana, yo te exhorto, realmente quiero exhortarte en esta mañana a que tú empieces a meditar en las cosas que tú le estás pidiendo a Dios. Tú empieces a meditar que cuando tú pides justicia, que Dios haga justicia por ti, Dios va a empezar por tu alma. Tenemos que empezar a meditar y decir, Señor, trata con la condición de mi corazón primero. Enséñame mis debilidades, enséñame lo que hay dentro de mí que yo necesito cambiar, para que así yo pueda tener la autoridad de decir, Dios pelea por mí. Muchas veces nos volvemos como el evangelio light, ¿verdad? El evangelio light dice, ay hermana, hermano, siga pecando, total, Dios te perdonará mañana. Pero recuérdate, amada, recuérdate, amado, especialmente a ti que eres líder en la iglesia, que tienes un ministerio. Recuérdate que todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Y aunque Dios nos perdone, aunque nos arrepentamos, porque eso es lindo arrepentirse, David lo hizo en la palabra de Dios, él se arrepintió, pero hubo una consecuencia. Su hijo murió y él tuvo guerra y espada en todas las descendencias y las generaciones de su vida. Entonces siempre va a haber una consecuencia. Antes de pedirle a Dios justicia y antes de pedirle a Dios que trate con tus enemigos, trata contigo misma, trata contigo mismo. Y Dios sí utilizará todos estos errores, todas las cosas que hemos vivido en nuestra vida para